Dios les bendiga, amados hermanos. Saludamos a todas las personas que hoy día se han conectado con nosotros, a los hermanos que nos acompañan aquí en forma presencial. Eh, También saludar a las personas que se van a conectar cuando lo vean en su horario en diferentes países. Eh, Nuestro hermano Germán desde España, Germán Villablanca, nuestra hermana Séfora de Nueva Zelanda, nuestra hermana Marbet Salel de México, y así todos los hermanos que también nos sintonizan en nuestro país, Chile. Hoy día tuvimos un percance que tuvimos que empezar un poquito más tarde por motivos de mi trabajo. Salí más tarde de lo que yo pensaba que iba a salir, así que bueno, lo importante es que los valientes estamos acá y nos hemos dado cita para aprender de la palabra del Señor porque hemos entendido que la palabra del Señor es lo más importante en nuestra vida, lo que nos transforma, lo que nos edifica, es nuestro fundamento. Amén. Porque podemos tener quizás muchas veces manifestaciones o experiencias, pero el real fundamento que nos va a llevar a tener una verdadera vida cristiana es la palabra del Señor. Ella es la que nos transforma, la que nos guía, la que nos ilumina. Dice el apóstol Pedro que hacen bien en estar atentos a esta palabra que es como una antorcha que está encendida en medio de la oscuridad. Porque en medio de la oscuridad es donde resplandece la luz. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno a este estudio. Los que tienen sus apuntes desde la semana pasada saben que hubo una parte que la obviamos, que es donde dice que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el autor de Hebreos coinciden en esta doctrina, que quiere decir que un verdadero cristiano puede apostatar y rechazar la salvación que una vez recibió. Entonces, para empezar, yo les voy a pedir si alguno hizo la tareita de buscar una definición de qué es apostasía o qué es apostatar. Ya, a ver, las damas primero. Amén. Dícese de apostasía, que es una palabra en griego antiguo, y dice que es la negación de la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. Asimismo, se refiere al acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple así con sus obligaciones clericales. La apostasía es, por lo tanto, la deserción y el antónimo es la conversión. En griego moderno, el término equivale a, no puedo decirlo, no siempre implica connotaciones religiosas, como puede verse en otros casos. Hoy en día la apostasía es reclamada por la ciudadanía como un derecho, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Las personas piden constar como apóstata o que se elimine todo registro de pertenencia a un determinado grupo de creyentes y que deje de incluírseles a los efectos pertinentes como miembros del grupo, sobre todo en aquellos casos en que la adscripción se produjo sin tomar en cuenta su opinión. Muy bien. Pasa el micrófono para atrás nomás. Sí, según la definición que tengo acá, dice que apostasía para nosotros los cristianos hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona o un grupo de personas que anteriormente fueron cristianos. Muy bien. Entonces, con esa definición nos grafica un poco lo que puede hacer un apóstata. Amén. Muy bien. Amén. Sí, yo creo que más o menos la definición va a ser similar en casi todas, porque dentro de lo que yo he estado revisando, prácticamente todas dicen casi lo mismo. Y acá la que yo tengo, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, al acto de renuncia, abandono o rechazo de la fe cristiana. Un apóstata es una persona que fue previamente identificada como cristiana, pero que ha decidido abandonar o desviarse de su fe profesada. Amén. Pase con micrófono, por favor. ¿Sí? Acérquese para acá, por favor. Por atrás de la cámara. Por atrás de la cámara. Tengo dos definiciones. La una dice renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono en su religión o del partido político
al que pertenece. Sí. Abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profesor. Muy bien, muy bien. Quédese por acá, ¿no? Pablito, ¿tiene alguna? ¿La guitarra? No. Ya, no O importa, no acá importa. mejor, tranquilo. No importa. Pero hasta el momento está súper bien. Está súper bien porque apostasía no solo es rechazar. Porque cuando yo rechazo algo, puedo estar insinuando que no pertenezco a esa fe. Pero apostasía no solo es rechazar, sino es rechazar algo que yo tuve. O sea, dejar de creer en algo que yo creía. ¿Ya? Dejar de ser algo que ya era. Esa es yo creo que lo medular de la palabra apostasía es rechazar y renunciar a algo que yo ya era. Por ejemplo, no sé, yo soy de cierta corporación, por ejemplo, yo hoy día pertenezco a la iglesia bautista y me considero un bautista. Y el día de mañana yo renuncio a la fe bautista y ya no soy más bautista, ahora soy metodista. Y lo mismo puede ser viceversa, ¿cierto? Hoy día soy wesleyano, ¿cierto? Y mañana renuncio a mi credo y tomo otro credo y adopto, ¿cierto? Ese credo renunciando al anterior. Pero siempre tiene que ver con renunciar a algo que yo ya era. ¿Ya? ¿Me quería decir algo? Con micrófono, por favor. Es que me asalta una duda porque cuando hablamos de apostasía, si lo mencionamos a renunciar a algo, tendría que ser específicamente algo que va, o sea, por ejemplo, en el cristianismo, todas las ramas que nosotros tenemos del cristianismo, la bautista, la asambleica, la misionera del Señor, la wesleyana, en fin, la metodista, la luterana, la anglicana, toda esa es una rama del cristianismo. Y cuando nosotros nos vamos hacia otra congregación, no estamos renunciando a la fe ni a las doctrinas básicas del Evangelio. Lo que nos estamos haciendo es estamos incorporándonos a una nueva congregación y a la vez aceptando ese tipo de su tipo de liturgia que ellos realizan. Pero cuando apostatamos directamente de la religión, tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, somos islámicos y abandonamos el Islam y nos metemos al cristianismo. Correcto. O si dejamos el judaísmo y somos parte del cristianismo. Sí, eso es correcto. Pero lo que yo estaba explicando es que es lo medular de la palabra, lo que significa la palabra, no apostatar del cristianismo, sino lo que significa la palabra apostatar. ¿Ya? Eso es lo que significa. Porque, por ejemplo, si hilamos más fino, la iglesia bautista tiene una confesión, ¿cierto? La iglesia metodista tiene otra confesión, nosotros tenemos otro tipo de confesión o otro tipo de credos, ¿cierto? Los que son más antiguos saben que la iglesia tiene un credo y lo recita y nosotros creemos en ese credo. Si alguien a mí me dice que, por ejemplo, que Jesús no descendió a los infiernos, como dice el credo, ¿cierto? Está yendo en contra de mi credo. Porque yo me estoy suscribiendo a ese credo cuando lo digo. Y si yo pertenezco a esta congregación, ¿cierto? Me doy por entendido que yo me suscribo a ese credo. ¿Sí o no? Es así. Entonces, si yo me desuscribo a ese credo y me suscribo a otro credo, eso también es apostasía, pero dentro del significado medular de la palabra apostasía. Porque el verdadero significado de apostasía, en lo que vamos a ver hoy día, es rechazar a la fe del cristianismo. ¿Ya? Entonces, pero yo quería que ustedes entendieran eso. ¿Qué es lo medular de la palabra apostasía? Apostasía no solamente es rechazar algo, porque hay gente que dice, los que están en contra de lo que yo voy a predicar hoy día, o de lo que voy a enseñar, o los que están a favor del calvinismo, ellos definen apostasía como estar en contra de algo, ¿cierto? El otro día vimos esa definición, que apostatar es estar en contra de algo, pero no termina ahí, no es solamente estar en contra de algo, no es solamente rechazar algo, sino que implica que yo alguna vez fui lo que estoy rechazando, o creí lo que ahora ya no creo. Ya, porque por ejemplo yo puedo decir, yo no creo en la evolución, ¿cierto? Yo no creo que el hombre viene del mono, pero eso yo nunca lo he creído. Eso no es apostatar, eso es estar en contra solamente, eso es rechazar y estar en contra.
Pero, por ejemplo, un evolucionista, alguien que en la universidad aprendió y creyó que el hombre venía del mono, ¿cierto? Y ahora se convierte al cristianismo, está apostatando de esa creencia que el hombre viene del mono y ahora cree que el hombre viene de Dios. Con micrófono. Con relación a lo que decía mi hermana María Elizabeth, está la posibilidad de que alguien esté en la iglesia, ya en cierto lugar, como usted nombró alguna denominación, ya, y se separe, pero no por cosas fundamentales, sino por cosas así que, por ejemplo, alguien puede creer en una de las doctrinas o una cosa que no es tan fundamental. ¿Se puede llamar a esa persona apóstata si se va a otro lugar? No es cierto. No. Entonces, ahora la otra pregunta. Cuando dice aquí, realmente la apostasía tiene que ver con algo fundamental, Sí. ya como la fe, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una escritura aquí, en 1 Timoteo 4:1, que habla de eso, que apostarán en los postreros tiempos, apostarán de la fe. La fe. Entonces, creo que habría que alinear eso, ¿no? Sí, sí, correcto, muy, Sí. muy buen alcance. Apostatar de la fe, el término que está ahí, que leyó nuestro pastor, quiere decir apostatar de la fe. ¿Y cuál fe? La fe de Cristo. La fe que predicaban los apóstoles, ¿cierto? El evangelio que predicó Jesucristo. Si yo rechazo el evangelio de Jesucristo, si yo rechazo las doctrinas apostólicas, estoy apostatando de la fe. ¿De cuál fe? La fe de Cristo, porque nosotros podemos tener fe en muchas cosas. Como dije, el evolucionismo, hay gente que cree en la evolución, y eso es tener fe, porque no hay pruebas. Entonces, cuando yo creo en algo que no hay pruebas, es por fe, ¿o no? Entonces, cuando alguien deja de creer en eso, está también apostatando. Pero ese es el significado real. Cuando yo apostato de la fe de Cristo, es porque alguna vez creí en la fe de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que es lo más importante que tenemos que hoy día llevarnos a nuestras casitas. ¿Ya? Entonces, la perseverancia de los santos, la doctrina que hoy día vamos a explicar, que es la quinta doctrina de la doctrina de la gracia que estuvimos viendo la semana pasada, y que la semana pasada establecimos que estas 5 doctrinas están íntimamente relacionadas con las doctrinas del gnosticismo. ¿Y por qué están relacionadas con la doctrina del gnosticismo? Porque el principal fundador de estas doctrinas, que es Agustín de Hipona, en el siglo IV, él, antes de ser católico, él era gnóstico y estudió el gnosticismo por 10 años con los maniqueos griegos, ¿ya? Pero esto viene de antes, de los nicolaitas, porque la semana pasada vimos, ¿cierto?, en la doctrina de los nicolaitas. Entonces vimos que Nicolás, este diácono que fue nombrado, se apartó y se adhirió, se suscribió al gnosticismo y empezó a practicar estas cosas. Y empezó a enseñar que no importaba lo que el hombre hiciera, ¿cierto? No importaba que el hombre pecara o que comiera cosas sacrificadas a los ídolos o que cometiera inmoralidades sexuales. Esas cosas no le iban a afectar en su espíritu. ¿Por qué? Porque el gnosticismo, al ser una filosofía dualista, ellos creen que lo espiritual no se mezcla con lo material y lo material no se mezcla con lo espiritual. Por tanto, lo que ellos hacían en la carne no afectaba su espíritu. Y a ese estado ellos le llamaron la impecabilidad. Ellos entraban en un estado de impecabilidad, ¿ya? Porque lo material no podía afectar su salvación. Eso lo pueden encontrar ustedes si algún día les llega a sus manos el comentario histórico y cultural del erudito Craig Kinner. Muy bueno, yo se los recomiendo. Ahí pueden ver este tipo de definiciones. Ya, por eso que el apóstol Juan, el principal opositor de la doctrina de los nicolaitas, él le habla y les dice: ustedes no digan nunca que no tienen pecado, porque hacen mentiroso a Dios. Ya, porque ellos decían que aún estando en pecado, ellos no tenían pecado. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Ya, eso es lo que vimos, y vimos que Dios aborrece esa doctrina, ya, y que el apóstol Juan la llama como que son del anticristo. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver la quinta doctrina de la doctrina de la gracia, que nace de esto justamente porque fue una de las primeras, porque fue lo primero que empezó a enseñar los nicolaitas. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Lo primero que empezaron a enseñar ellos, junto con la doctrina docetista, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada también? La doctrina docetista decía que el cuerpo de Jesús en la carne no era carne, sino que era aparentemente carne. Por eso que también el apóstol Juan dice
Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es del anticristo. ¿Ya? Él Juan relaciona mucho esta doctrina nicolaíta gnóstica con el anticristo. ¿Ya? Y la cual dice en Apocalipsis que Dios aborrece, porque Efeso los rechazó y Pérgamo los cobijó. ¿Ya? Entonces cuando Efeso los rechazó, ahí dice el apóstol Pablo, ellos, los que salieron de nosotros, no eran de nosotros. Por eso, mucho cuidado cuando usemos esta frase que dice, ¿cierto?, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, como dando a entender, se fueron de la iglesia por un desacuerdo con el pastor, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque nunca habían sido cristianos. No, no es así, porque esa palabra se le dice Juan a los gnósticos que abandonaron, o que fueron descubiertos, mejor dicho, como nicolaitas, y fueron expulsados de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Pero Pérgamo, dice Apocalipsis, que los cobijó. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos o la preservación, de los santos, entonces estamos enfatizando la verdad que aquellos que son salvos perseveran hasta el final como resultado de la gracia de Dios, no como resultado de su propia fuerza. Esa es una definición calvinista. ¿Ya? Entonces ellos dicen que los que son elegidos por Dios van a ser salvos sí o sí y van a perseverar hasta el fin sí o sí. Y eso es porque él no depende de su esfuerzo ni depende de lo que ellos hagan, sino que depende de Dios, porque la salvación está segura en Cristo, y eso es verdad. Pero también el Señor nos pide perseverar. La salvación es por gracia, no por obras, entonces no puede perderse. Eso es lo que dicen ellos, porque el final como resultado de la gracia, no como resultado de su propia fuerza. ¿Ya? Eso es lo que ellos creen. Entonces, podemos ver que el apóstol Pedro, lo que vamos a seguir leyendo en el apunte, si quieren van conmigo con el apunte, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el autor de Hebreos, como dije la semana pasada, muchos nos inclinamos porque ese autor de Hebreos fuera Bernabé. ¿Por qué? Porque el tipo de griego que escribe en esta carta es un poquito más refinado que el griego que usa el apóstol Pablo. A la vez él tiene un vasto conocimiento del sacerdocio levítico, ¿ya? Y sabemos que Bernabé fue de la tribu de Leví. Un chipriota, como dicen por ahí, pero pertenecía como judío a la tribu de Leví. Era de Chipre. ¿Ya? Pero los eruditos, los teólogos más importantes, no se atreven a decir que fue así porque tampoco es explícito. ¿Ya? Entonces vamos a dejar como el autor de Hebreo. Ellos coinciden en que un verdadero cristiano puede apostatar y rechazar la salvación que una vez recibió. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas de esta manera: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, aquí ya está exponiendo o diciendo literalmente que un verdadero cristiano puede caer de la gracia. Ya, al contrario de lo que dice el calvinismo, que el que es elegido no puede caer de la gracia o nunca va a caer totalmente de la gracia y nunca se va a poder perder, porque al final de cuentas él siempre va a ser salvo pase lo que pase. Pero en el contexto general de la carta a los Gálatas encontramos de forma muy clara que a quienes Pablo reprende son creyentes que ya habían sido salvos. Por lo que la carta a los Gálatas está dirigida a creyentes genuinos, que punto 1 recibieron el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 3:2 y 4:6. ¿Ya? Ellos habían recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lo recibe cualquiera, lo recibe un verdadero creyente. Comenzaron el Espíritu, Gálatas 3:3. Corrían bien la carrera cristiana, Gálatas 5:7. Estaban ligados a Cristo, o sea, estaban fundidos con Cristo, lo están proyectando. Qué bonito. Entonces estaban ligados a Cristo. Cuando Jesús le dice a los discípulos: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que en mí lleva fruto será cortado, ¿cierto? Estamos hablando de este tipo de unión con Cristo. Los apóstoles debían estar ligados a Cristo para poder ser sus discípulos. Jesús les dice: si ustedes perseveran realmente, seréis mis discípulos. ¿Ya? Eso es una verdad.
eran hijos de Dios los Gálatas, dice Gálatas 4:6 y 3:26. Entonces, no está hablando de personas que no habían sido salvas, sino que realmente eran personas que eran hijos de Dios, ¿ya? Gálatas 4:6 y 3:26. El Espíritu Santo hizo milagros entre ellos, Gálatas 3:5. Conocían y eran conocidos por Dios, o sea, tenían una intimidad con Dios, Gálatas 4:9. Ellos verdaderamente fueron salvos, pero al querer volver a las prácticas de la ley y justificarse por medio de las obras de la ley, le aconteció lo siguiente. Punto 1. Cayeron de la gracia, Gálatas 5:4. ¿Ya? Se alejaron de Dios, Gálatas 1:6. Se desligaron de Cristo, Gálatas 5:4. De nada les aprovechó haber creído genuinamente en Cristo. ¿Ya? Ellos habían creído genuinamente en Cristo, Gálatas 5:2. Pero eso de nada les aprovechó. Pablo los reprende para que se arrepientan de su error y rectifiquen su camino, porque si ellos proseguían en su necedad de rechazar la gracia de Dios y querer alcanzar la salvación por medio de las obras de la ley, se iban a perder. Porque nadie puede ser justificado sino por Cristo. Nadie puede ser salvo estando desligado de Cristo, porque la salvación está en Cristo, ¿o no? Sí, en ese sentido la salvación es segura, la salvación está segura, pero está en Cristo. Por eso nosotros tenemos que ir a Cristo, porque, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no es por Cristo, nadie puede ser salvo. Por lo tanto, en Él está la salvación, y en Él la salvación está segura. ¿Ya? En ese sentido, la salvación en Cristo está segura. Pero yo puedo estar en Cristo hoy día y mañana apostatar y dejar a Cristo. Por eso Pablo los reprende con dureza para que ellos se den cuenta de su equivocación. Esto demuestra de forma clara y contundente que un genuino creyente puede caer de la gracia de Dios y separarse de Cristo, contradiciendo abiertamente la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. El creyente debe permanecer en la fe en Cristo, de otra manera será desechado. Juan 15:6. ¿Alguien puede leer, por favor, Juan 15:6? Ahí con el... ahí está, lo leo yo mismo. El que en mí no permanece, ¿se dan cuenta? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea, el que en mí no permanece, ojo, está hablando de una persona que está en Cristo, ¿ya? Pero que al no permanecer en Cristo, ¿cierto? Es echado fuera como pámpano y se secará y llega hasta el fuego. O sea, en un momento de su vida, ¿cierto? Un creyente puede estar escondido en Cristo, protegido, guardado en Cristo, porque la salvación depende de Cristo. Pero si yo en mi libre albedrío no permanezco en Cristo, estoy en el otro extremo, que el que siempre Jesús advirtió, y quien más habló, hermano, de esto es Jesús, el infierno, el fuego. Dice, lo echan en el fuego y arden. Eso es lo que les espera a los apóstatas. ¿Ok? Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Este texto lo usan los calvinistas para decir que nada puede hacer que ellos pierdan su salvación. ¿Ya? Ellos usan este texto en su defensa, en su apologética de sus doctrinas, dando a entender que tienen razón ellos al enseñar que hagan lo que hagan y pase lo que pase, no van a perder su salvación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ni muerte. Te voy a dar la cita mejor. Romanos 8 del 35 al 39. ¿Ya? Lo voy a leer de nuevo para que ahí lo puedan ir viendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, lo presente, ni lo porvenir, lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Ya? Esa es una verdad que dice el apóstol Pablo. Los falsos maestros reformados usan este texto para enseñar que nada puede hacer que un elegido pierda su salvación. Pero el contexto habla de situaciones adversas o de aflicciones, verso 18, y no de apostasía o pecado. ¿Ya? Este texto no está hablando de apostasía ni está hablando de pecado. ¿Ya?
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ninguna cosa creada. Nada de esto es pecado o apostasía. ¿Ok? ¿Se entiende, cierto? Pablo, al estar hablando de estas cosas que no nos pueden separar de Dios, no está incluyendo la apostasía o el pecado. Está hablando de cristianos que aman a Dios, verso 28, que mantenían la esperanza con paciencia, verso 25, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, verso 4. Todas estas circunstancias no pueden separar al cristiano del amor de Dios, pero Pablo advierte, si viven conforme a la carne, morirán, verso 13. ¿Podemos revisar el verso 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Se dan cuenta? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo está dejando aquí bien en claro que el hombre tiene libre albedrío. Que el hombre, el ser humano, ¿cierto? Estoy hablando de ser humano, hombre y mujer, tienen libertad de escoger o lo bueno o lo malo, porque eso es lo que el hombre adquirió en el Edén, cuando él comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. En ese momento el hombre tuvo el conocimiento y la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Por eso el apóstol Pablo dice que hay personas que sin ley hacen la voluntad de la ley, que hacen lo que es de la ley, sin conocer la ley, sin tener ley. ¿Por qué? Porque en sus conciencias ya en el Edén estaba lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Entonces el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un niño, usted le dice, no hagas eso, es porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted lo sorprende a un niñito, ¿cierto? A un bebé, desde bebé, ¿qué está haciendo? ¡Ah! Se asusta porque sabe que lo que está haciendo está malo, ¿cierto? Y sabe que es lo que es bueno y lo que es malo. Desde niño, nosotros en nuestro ADN, gracias a ese fruto que el hombre comió en el Edén, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Y tenemos la capacidad de elegir tanto el bien como el mal. Eso es muy importante. Entonces Pablo no está hablando ni de apostasía ni de pecado en este párrafo que los calvinistas defienden. Está hablando de cristianos que aman a Dios, ¿cierto? Eso morirán, ya. Los Gálatas se separaron de Cristo cuando después de haber vivido por el Espíritu, comenzaron a vivir en la carne. El pecado sí nos separa del amor de Dios. Dios se divorció de Israel por su pecado. Eso está en Jeremías capítulo 3. Vuestras iniquidades, leamos por favor, Pablito, en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta que por el pecado Dios se aparta? Dios aparta el rostro. Dios se divorció de Israel en Jeremías capítulo 3. Isaías 59 dice que el pecado sí nos aparta del Señor. El pecado, no es que Él se aparte, no es que Él nos quiera dar la espalda o nos deje solos. Somos nosotros los que con nuestras decisiones, ¿cierto? Con nuestra apostasía, nos alejamos de Dios. Como el hijo pródigo. No fue el padre el que lo echó, ¿cierto? Ni fue el padre el que se fue. Fue el hijo, por su propia voluntad, ¿cierto? Apostató y dijo, ya no soy más tu hijo, me voy. Sin embargo, se llevó lo que le pertenecía al padre. ¿Ya? Pero él se fue por su propia voluntad. Y cuando regresó también por su propia voluntad. Porque él recapacitó y dijo, chuta, en la casa de mi padre hay abundancia. Y yo estoy ahí aquí pasando hambre. Iré a mi padre y le diré. Nadie le dijo, oye, tienes que volver. Nadie lo tomó de aquí, como en las caricaturas, ¿cierto? Lo tomó de aquí y lo llevó a la casa de su padre. No, no es así. Es una decisión que yo tengo que tomar. Muy bien, entonces vamos ahora al autor de Hebreos. El autor de Hebreos lo dice de esta manera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Hebreos 6 del 4 al 6. Voy a dar la cita primero para que lo puedan ir leyendo. Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando
de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La manera en que los calvinistas interpretan este pasaje ignora totalmente los principios y normas de la hermenéutica, razón por la cual los lleva a la eisegesis, es decir, a la mala interpretación de este. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis entre exégesis y eisegesis. Estas dos palabras tienen que ver con la interpretación de la Biblia, ¿cierto? La hermenéutica. Dentro de la teología tenemos la hermenéutica, que es el arte de la buena interpretación, ¿cierto? Como dice el apóstol, traza bien la palabra. Traza bien la palabra. La hermenéutica, sí, es la interpretación de la escritura, el arte de interpretar las escrituras. Eso es la hermenéutica. Entonces, dentro de esta hermenéutica está la exégesis. Ex quiere decir extraer. O sea, yo extraigo del texto lo que el texto me quiere comunicar. ¿Ya? Pero para extraer eso que el texto me quiere comunicar, yo tengo que leer el pasaje completo a veces. No solamente un verso solo. Porque muchas veces cuando leemos versos aislados, podemos hacer una eisegesis. ¿Y qué significa eisegesis? Es ponerle yo, como decimos en buen chileno, ponerle de mi cosecha. Eso es la eisegesis. Cuando yo le pongo al texto lo que yo quiero dar a entender. Cuando yo uso el texto para dar a entender lo que yo pienso y no lo que el texto me quiere decir. Porque muchas veces lo que yo quiero decir es diferente de lo que el texto nos dice. ¿Ya? Un ejemplo. Exactamente. Eso es. Interpretarla de una manera errónea. ¿Por qué? Porque yo no estoy dejando que el texto me hable, sino que yo estoy manipulando el texto para decir lo que yo tengo entendido que dice. ¿Ya? Por ejemplo, siempre saco este ejemplo, cuando las personas predican, y lo que predicaba también el pastor ayer, de la persona que se subía a los hombros del otro y tenía la panorámica total, y el que estaba escuchando no tenía la panorámica total, sino que escuchó el testimonio del que estaba arriba, pero no estaba completo. Cuando dicen que Goliat era gigante y David era pequeño, la Biblia en ninguna parte dice que David era pequeño, dice que era joven, que era adolescente, pero no dice que era pequeño. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tomamos un texto o predicamos y hacemos creer a los hermanos que lo que yo estoy diciendo es lo que el texto dice, no es así. Yo tengo que ser más sincero y decir lo que el texto dice. Extraer del texto, eso es exégesis. Extraer del texto lo que realmente está diciendo y eso enseñarlo. No enseñar lo que yo pienso que el texto dice. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, ellos tenían una eisegesis. Fueron iluminados, punto 1. ¿Ya? Muchas veces no, pues si uno sabe que está equivocado, sería bastante inmoral que yo sabiendo que estoy equivocado, hablo así de esa manera errónea. ¿Ya? Esas personas, por eso lo apliqué, son personas que han escuchado de otras personas. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado del púlpito decir que David era pequeño, de baja estatura? Es porque y cuando usted ha predicado, ¿lo ha repetido? Porque lo escuchó, ¿cierto? Y usted no se dio el trabajo de investigar en la Escritura qué es lo que realmente dice. Ya. Claro. El hermano Pablo dice que se basan en la parte de la armadura de Saúl, ¿cierto? Que se la pasó a David y David no podía caminar porque no tenía la práctica de hacerlo. Y muchas personas lo cambian. Dice, David no pudo caminar con la armadura de Saúl porque le quedaba grande. ¿Lo ha escuchado? Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que le quedaba grande, dice que no podía caminar, no podía moverse porque no tenía la costumbre, porque David no era un soldado como sus hermanos. ¿Ya? Entonces, cosas como esas, hermano, son eisegesis. ¿Ya? Entonces, vamos al primer punto de este texto que acabamos de leer de Hebreos 6, del 4 al 6. Fueron iluminados. O sea, no se trata de personas que estaban en oscuridad. ¿Ya? Eso es lo primero que podemos sacar de este texto.
fueron iluminados, no está hablando de personas que estaban en oscuridad. Recibieron la luz, por tanto, recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Si tenían luz es porque tenían a Cristo. Pues él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ya, ese es el primer punto. Después dice, gustaron del don celestial. En Efesios 2:8, el apóstol Pablo deja claro que el don de Dios es la salvación que se obtiene por medio de la fe. Por tanto, estos apóstatas probaron la salvación. ¿Ya? Gustaron del don celestial. Habían sido salvos. Tercer punto, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto quiere decir que tuvieron al Espíritu Santo en sus vidas por lo que nacieron de nuevo. ¿Cierto? Porque una persona si no nace de nuevo no puede tener al Espíritu Santo en su vida. Pues Dios no da el Espíritu a los incrédulos, sino a los creyentes. Siguiente punto dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Probaron y gustaron de la buena palabra de Dios, por lo que el autor no está hablando de alguien ignorante, sino conocedor de la verdad. ¿Ya? Eso concuerda mucho con el significado de la palabra apostasía, que es alguien que conoce la verdad. Cuando acá habla de la apostasía, está relacionado directamente con gente, como lo estás mencionando, que gente que ha creído, ¿cierto? Que tiene todas estas características, pero la apostasía está direccionada por la falsa doctrina. La falsa enseñanza que apostataron significa que tomaron conocimiento de doctrinas que no fueron, que fueron inventadas o mal interpretadas, haciendo una eisegesis, aunque en ese tiempo no era re complicado que hicieran eso porque no existían los libros que No existían los textos. los textos. Pero sí está relacionado directamente a eso, a las doctrinas que están fuera de lo que se enseñó con respecto a la doctrina cristiana, que en ese tiempo era lo esencial y lo más básico: Cristo como Dios, Cristo como Salvador y el Espíritu Santo como parte de lo que dejó Cristo para nosotros, y la doctrina de la resurrección, que también es fundamental para entender que Cristo es más que un hombre, sino que también es Dios, y que la salvación fue realmente efectiva. Entonces tiene que ver con esa otra parte. Cuando introduces doctrinas anexas a esta enseñanza es cuando comienza a apostatar. Y no está hablando, por lo que entiendo, no está hablando de gente que no conocía estas doctrinas. Sí estaban presentes, pero estas otras doctrinas que entraron, como la de lo que mencionaste de los nicolaitas, ¿cierto? Esas fueron las que, entre otras, porque no fueron solamente esas. Estaban los judaizantes. Sí, están los judaizantes ahí tratando de meterse ahí, que no fueron hasta el siglo II que recién comenzaron a apartarse realmente el cristianismo del judaísmo. Fueron las que hicieron que este tipo de cosas, la apostasía. Después te voy a hacer otra pregunta, pero cuando avance ahí, porque hay algo que me entró una duda. Bueno, sí, la verdad es que si usted analiza la construcción de las cartas, por ejemplo, el Evangelio de Juan fue uno de los más tardíos. ¿Por qué? Porque ya existía el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, ¿ya? Pero no existía el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan surge a través de solicitudes que se le hicieron al apóstol que aclarara ciertas cosas, como por ejemplo que Jesús era divino, que Jesús era Dios. Por eso es que el Evangelio de Juan está enfocado a evidenciar que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La primera aclaración que hace el apóstol Juan: el Verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están enfocadas en eso, en aclarar falsas doctrinas, como decía Mari, ¿cierto?, que ya estaban entrando. El apóstol Pablo, casi todas, o la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo está haciendo apologética de la gracia versus los judaizantes, que estaban entrando, ¿cierto?, a la iglesia, porque
los primeros 15 años de la iglesia cristiana fueron judíos. Fueron solamente personas judías. Entre paréntesis, por ahí estuvo Cornelio, ¿cierto? Y su familia, y uno que otro que se empezó a congregar en la iglesia junto con los judíos. Pero los primeros 15 años fue mayoritariamente la iglesia de puros judíos. Después del primer viaje misionero del apóstol Pablo se empezaron a agregar los gentiles, pero eso fue 15 años después que empezó la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, él defiende la gracia, la salvación por gracia, y no es por la circuncisión, no es por guardar el día de reposo, no es por guardar las fiestas, no es por la ley de Moisés, no es por la Torá, sino es por Cristo. Esa es la apologética principal del apóstol Pablo. Y si usted lo analiza de esa manera, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está respondiendo a las solicitudes de Timoteo, de Tito y de otros que le escribían al apóstol Pablo y decían: apóstol, esto es lo que está pasando en Roma, esto es lo que está pasando en Galacia, esto es lo que está pasando en Colosas, esto es lo que está pasando en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Pablo en el capítulo 1 de Romanos habla mucho contra las relaciones homosexuales. En Corinto habla mucho de los desórdenes espirituales. En Éfeso, donde estaba el gran templo, la diosa Diana de los efesios, le habla mucho de la conducta de las mujeres, de las trenzas. ¿Por qué? Porque las mujeres en Éfeso usaban trenzas para venerar a su diosa Diana, se hacían adornos de oro y de perlas preciosas en sus cabellos, porque de esa manera ellas honraban a la diosa Diana. Y les expliqué, cuando la Biblia habla de la mujer se salvará teniendo hijos, no es que la mujer se va a salvar por tener hijos o por criar hijos piadosos, como dice John MacArthur. No, es porque las mujeres en Éfeso, o la mayoría de las mujeres griegas que seguían a la diosa Diana de los efesios, se encomendaban a la diosa Diana para no morir en el parto, por los peligros que había en el parto, porque imagínense que ahora las mujeres corren peligro. ¿Cuántas mujeres tienen que, si no fuera por la cesárea, ¿cierto? ¿Cuántos niños no morirían y cuántas mujeres no morirían porque el niño no viene, el bebé no viene a veces en la posición correcta para salir? Entonces, imagínense 2000 años atrás, ¿cómo era de complicado eso sin una radiografía, sin una ecografía, sin algún examen que diera eso, sin matronas, sin ginecólogos? No se podía decir. Entonces el riesgo de morir en el parto de estas mujeres, que murieran ella y sus bebés, era muy alto. Por eso ellas se encomendaban a la diosa Diana, que era la diosa de la vida, ¿ya? Pero Pablo les dice: si ustedes permanecen fieles a la fe de Cristo, ustedes se salvarán al tener hijos. De eso se refiere. Entonces, la mayoría de lo que Pablo escribió, de lo que Santiago escribió, de lo que Pedro escribió, de lo que Juan escribió en primera, segunda y tercera de Juan, en Apocalipsis, son respuestas a las falsas doctrinas, como la pregunta que hizo Mari, ¿cierto? Porque ya habían entrado falsas doctrinas. En ese sentido tenemos que entender las cartas. Las cartas no dicen lo que yo pienso, dicen lo que esas personas necesitaban en ese tiempo. Conversamos mucho con Mari que el apóstol Pablo fue muy poco claro en algunas cosas de sus cartas para nosotros, pero para las personas de su tiempo era absolutamente claro, porque eran los problemas que ellos están pasando, los problemas que ellos tenían puntuales en sus congregaciones. Entonces Pablo dice a los corintios tal cosa, a los romanos tal cosa, a los gálatas tal cosa. Los gálatas habían caído en la gracia, no así los romanos y no así los corintios. Son cosas diferentes, ¿ya? Entonces tenemos que entender las cartas de Pablo de esa manera, en el contexto histórico, cultural y el mismo contexto de los párrafos. Entonces, cuando leemos de esa manera, nos damos cuenta que lo que dice el texto es muy diferente a la percepción que yo tengo, a lo que escuchamos muchas veces del púlpito. Sigamos. Y los poderes del siglo venidero, el siguiente punto del texto. Aún probaron los dones espirituales del poder, y sabemos que el Espíritu Santo no los reparte a los incrédulos, sino a su iglesia. O sea, ellos probaron los poderes del Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo no reparte sus dones a cualquiera, sino a los hijos de Dios. Entonces estas personas a las que está hablando el autor de Hebreo eran creyentes genuinos. Todas y cada una de estas afirmaciones demuestran sin el menor lugar a la duda que se trata de verdaderos creyentes que perdieron la fe y recayeron, ¿ya? Perdieron la fe, apostataron de la fe, renunciaron a la fe.
Es a estos a los que les dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cristo ya fue crucificado por ellos y aún así apostataron de su fe, de modo que Cristo no volverá a la cruz por ellos. O sea, Cristo es la única forma que Dios proveyó para que el hombre fuera salvo. Lo predicó, ¿cierto?, el pastor hace poco. No hay otra forma en que el hombre sea salvo. Cristo es el único camino. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de mí no hay salvación. Entonces, lo que el escritor está hablando acá es que si no es por Cristo, no vas a entrar. Si no es a través de Cristo, no puedes entrar. No puedes entrar sin haber creído en el Cristo crucificado. Eso es lo que quiere decir. De modo que lo que el autor está diciendo no es que sea imposible que un cristiano apostate, sino que si lo hace es imposible que vuelva a la fe. La traducción en lenguaje actual lo deja muy claro. Esto es el mismo texto que leímos, ¿cierto?, de Hebreos, pero en la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno del mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a él. El apóstol Pedro lo dice de esta otra manera. Vamos a lo que... Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, pastor, el texto. Los santos hombres de Dios, los escritores del Antiguo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primer punto, negarán al Señor que los rescató. Está mostrando con mucha claridad que los que apostatan son aquellos que anteriormente fueron rescatados. ¿Ya? Está muy claro. O comprados, o redimidos, como dice el original griego. Fueron salvos y luego negaron la fe del Señor. Sobre estos apóstatas que una vez fueron salvos vendrá destrucción, condenación y perdición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Verso 15 de 2 de Pedro 2. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Del 15 al 21. Pedro está hablando de personas que habían huido y escapado del mundo. ¿Se dan cuenta lo que dice el verso? Estas personas habían huido y escapado del mundo y del error a través del conocimiento pleno del Señor Jesús. Pero se enredaron nuevamente en el error y en el mundo. Volvieron atrás después de haber conocido el camino de la justicia. Pablo, Pedro y el autor de Hebreos coinciden en que una vez obtenida la salvación se puede apostatar de la fe y rechazar la salvación. Por eso, luego de esta detallada explicación, cobra mucho sentido las palabras del apóstol a decir, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, podemos hoy día estar firmes, ¿cierto?, en nuestra fe. Pero el apóstol dice, si tú estás firme, ten cuidado, mira que no vayas a caer, como cayeron de la gracia los Gálatas. ¿Dios puede revocar su perdón hacia los salvos? Pregunta, ¿puede o no puede revocar su perdón? Veamos la parábola de la deuda perdonada, Mateo 18, 23. No sé si mi hermano Luchito me puede convidar un poquito más de agüita, por favor. Hermano Pablo, muchas gracias.
se seca la... Sí, se cruza mucho. Entonces, si vemos nosotros en Mateo 18:23 la parábola de la deuda perdonada, no sé si alguien la puede leer, por favor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta le fue prestado, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, tomándolo, dice, ¿no es cierto?, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Hasta ahí será? Amén, sí. Amén. Amén. Entonces vemos que la parábola de la deuda perdonada, Dios ya había perdonado la deuda, ¿cierto? Pero finalmente el perdonado terminó pagando la deuda completa. ¿Por qué? Porque el creyente debe permanecer en Cristo, de otra manera será desechado. Leamos en Apocalipsis 3 del 18 al 21. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3 del 18 al 21. Vemos en Romanos capítulo 11 más o menos, voy a buscar aquí donde está. 17. Romanos 11 del 17 en adelante, por favor, pastor. ¿Puede leerlo? Dice, fue pues, ¿hasta qué verso? Hasta el... yo le digo. Ya. Fue pues, dice, pues si algunas de las ramas, dice, fueran desgajadas y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen si no permanecen así en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hasta ahí. Amén. Amén. Lo primero que vemos aquí es que nosotros, como gentiles, somos injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Es Jesús, es Dios, ¿cierto? No en la higuera, porque la higuera representa a Israel. Los judaizantes dicen que nosotros somos injertados en Israel, pero Israel es representado como la higuera, ¿ya? Nosotros somos injertados en el olivo, dice el apóstol Pablo, no en la higuera, ¿ok? ¿Ya? Se nos aclara un poco más, ¿cierto? Cuando los judaizantes dicen eso. No le creamos, porque son muy mentirosos. Entonces, dice aquí que los judíos, ¿cierto? Está hablando de los judíos. Por su incredulidad, ellos fueron desgajados, o sea, fueron cortados del olivo, ¿ya? No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Ya? Ahí lo dice. Los judíos fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. O sea, nosotros, los gentiles, nos mantenemos por la fe, no por la Torá, no por la ley, no por Moisés, no por el día de reposo, no por la circuncisión, no por las fiestas, ¿ya? Por la fe. El apóstol Pablo está haciendo una apología. Recuerden lo que le dije hace poquito, que el apóstol está respondiendo, está haciendo una apología de que somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. Entonces él está respondiendo. Él no lo está diciendo esto de la nada, ¿ya? Por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. O sea, nosotros somos salvos por medio de la fe. Y exactamente. No seas altanero, dice, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, tampoco te perdonará a ti, ¿ya? Si tú caes de la fe, de eso está hablando. Mira pues la bondad y la severidad de Dios para con los que cayeron, pero a ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. O sea, tenemos que permanecer, de lo contrario tú también serás cortado. O sea, nosotros estamos firmes por la fe, pero está diciendo que si nosotros no permanecemos en esa fe, seremos cortados, igual que los judíos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y el 23 dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, o para volverlos a injertar, como dice la Reina Valera. Entonces, aquí vamos a ver la segunda etapa de la apostasía. La apostasía, ¿cuándo se vuelve irreversible? Cuando se muere, justamente. Porque está establecido que todos los hombres mueran y después viene el juicio, ¿ya? El juicio no es antes de la muerte, sino después de la muerte. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿cuándo la apostasía se vuelve irreversible? Cuando la persona muere en apostasía. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que aquellos judíos que fueron desgajados, ¿cierto? Por incredulidad, ¿cierto? Por eso se perdieron, por incredulidad, no por no seguir la Torá, no por no seguir el día de reposo, sino por la incredulidad en Jesucristo, porque dijimos que la salvación está en Cristo, y no hay otro medio, no hay otro camino para la salvación sino Cristo, ¿ya? Entonces ellos por su incredulidad en Cristo fueron desgajados, o sea, perdieron la salvación, ¿ya? Y nosotros estamos en esa salvación por fe, y también dice el apóstol que si nosotros rechazamos esa fe, también podemos ser desgajados igual que los judíos, ¿ya? Y está diciendo también que los judíos, si no permanecen en la incredulidad, ellos serán injertados nuevamente, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, después de ellos haber apostatado, si ellos se arrepienten de su apostasía, ellos pueden volver a ser injertados, o sea, pueden volver a ser salvos, pero no es a través de la Torá, como dije, no es a través de Moisés, no es a través del día sábado, no es a través de la circuncisión, no es a través de las fiestas, sino a través de la fe en
en Jesucristo. ¿Ya? Es la única posibilidad. No hay otra posibilidad, no hay otro, no hay un atajo, no hay un hackeo, no hay nada. Cristo es la única posibilidad de salvación para todos. Ya fuera de él no hay salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Ahora sigamos con el texto. Juan 8, 31 y 32 dice así. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué habían hecho estos judíos? Habían creído en él. ¿Ya? O sea, como dice el apóstol Pablo, habían creído en Jesucristo, ¿cierto? Habían obtenido esa salvación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, no basta solamente con creer, tengo que permanecer. Y eso es lo que no predica el calvinismo, que yo soy salvo porque Cristo me eligió, no porque creí, sino que porque Cristo me eligió desde la fundación del mundo, ¿ya? Y ante esa elección que Dios hace, con los ojos cerrados, este sí, este no, este sí, este no, ¿se acuerdan que lo vimos? Sin criterio razonable, sin mirar mi currículum, sin nada. Dios me elige porque sí y me reprueba porque sí nomás, porque es soberano. No, la salvación en la elección no está basada en la soberanía, sino en el preconocimiento, como lo vimos la semana pasada, y ya después, más adelante, también en la otra clase, también lo vamos a ver. Entonces, los que habían creído en él tienen que permanecer. Si no permanecemos, no podemos estar en él, ¿ya? Entonces, no es por soberanía, no es por elección, es por creer y permanecer. No quiere decir eso que somos salvos por obras, no, porque ya afirmamos que la salvación está en Cristo. Y creer, dice Romanos 4:5, que no es una obra, como lo vimos la semana pasada, no es una obra de la ley, ¿ya? El que en mí no permanece, Juan 15:6, eso ya lo habíamos leído. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hebreos 3, del 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿A quién está hablando? A los hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que creen en Cristo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, el autor de Hebreos está admitiendo y asumiendo que hay hermanos que pueden tener espíritu de incredulidad. O sea, que pueden apostatar de la fe. Para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, los hermanos pueden ser engañados por el pecado. Hebreos 3, del 12 al 13. Y los de junto al camino, Lucas 3, 8, 12. Lucas 13, perdón. Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso del 8 al 12, dice: y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita su corazón de la palabra, para que no crean y se salven. Lucas 13. Ah, ya, esto está mal escrito entonces. Sí, fue un error del Word. Quita del corazón, aquí lo voy a corregir al tiro. Lucas 8, del 12 al 13. Ahí sí. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita su corazón de la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Se dan cuenta que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan? Y apartarse es apostasía o apostatar. Aquel siervo que conociendo la voluntad, esto es Lucas 12:47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Génesis 3:4. Satanás dice que si pecas no perderás la salvación, aunque desobedezcas no morirás. Entonces la serpiente
dijo a la mujer, no morirás. ¿Cierto? ¿Qué le dijo Satanás a la serpiente? Si tú haces lo que Dios te dijo que no hicieras, no te va a pasar nada. Es lo mismo que predican hoy día los que afirman esta doctrina de salvo siempre salvo. Haga lo que hagas, no vas a morir, no vas a perder la salvación. ¿Ya? Es una doctrina satánica, por eso el apóstol Juan dice que es una doctrina del anticristo. ¿Ya? Es algo que Dios aborrece. Primera de Corintios 2. No, aquí igual está malo. Está mal escrito aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Creo que es capítulo 15. 15, 1 y 2. Sí. Ya lo leo de nuevo entonces. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, o sea, recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis, ¿cierto? Perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ya? Entonces tenemos que retener la palabra y no creer en vano. Creer en vano significa que creí por un tiempo y después apostaté. De eso está hablando el apóstol. Romanos 11, aquí igual está mal escrito. Romanos 11, 18 al 23. ¿Cuánto eran? Romanos 11, 18 al 23. No te jactes, lo que acabamos de leer. Y eso es lo último que vimos. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que acabamos de ver ahora? Porque ya terminamos esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda referente a esto? Tío. Pablito. ¿Está claro? Cuando dice usted que el pueblo judío estaba sujeto a la Torá, ¿no es cierto?, a la escritura que tenían como... pregunto, y se entiende que es en Jesús nuestra salvación. Es posible que ellos, yo entiendo que ellos vieron siempre también, vieron al Mesías en la palabra, en lo que escribieron. Lo que no vieron fue al que llegó en el momento y no lo reconocieron, porque ellos esperaban el Mesías, y tal vez en otra circunstancia, con otra estirpe, ellos sin conocerlo, tampoco descubrieron ni supieron que dónde nació, cuando con él se cumplió la escritura. Ellos siempre pensaron que era de Galilea, pero la escritura a nosotros nos enseñó que era de Belén, como estaba escrito. Ellos nunca vieron. Entonces mi pregunta es, cuando se habla de la escritura, ¿se habla que los judíos no vieron al Mesías o no lo reconocieron el que vino? Muy buena pregunta. Jesús dijo que ellos escudriñaban las escrituras y cuando Él les dice eso, les dice las escrituras dan testimonio de mí. Juan del 5 al 8 más o menos, cuando es cuestionado Jesús por haber levantado al paralítico en el pozo de Betesda, lo cuestionan. Y Jesús dice, las escrituras dan testimonio de mí, porque Él, en ese párrafo, Él da todos los testigos que Él tiene, que es el Hijo de Dios. Él está diciendo, por eso les dije, el apóstol Juan está respondiendo a que Jesús es divino, Jesús es Dios. Entonces las mayores afirmaciones que Jesús es Dios, los vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. ¿Ah? Claro, entonces, el teólogo, sí. Ellos esperaban a un Mesías militar. Por eso incluso los discípulos al final, imagínense, después de haber estado 3 años y medio con él, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel o Estado de Israel en este tiempo? Y Jesús, ustedes todavía no han entendido lo que pasa. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa ilusión, ese anhelo patriótico, ¿cierto? Que Jesús restaurara y los liberara del yugo romano. Porque ellos son muy nacionalistas. El judío, todo lo que no es judío, es gentil. O sea, son todos perros.
Por eso que la mujer sirofenicia le dice, ¿cierto? Jesús le dice, no he venido sino a los hijos de Israel, a los hijos del reino. No es lícito, no he venido a los perrillos. Señor, pero le dice ella en su sabiduría, hasta los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. ¿Ya? Entonces vemos que todos los que no son judíos son gentiles, son paganos, son perros para ellos, no son puros. Por eso que ellos no se podían ver con los samaritanos, porque los samaritanos se habían mezclado. ¿Con quiénes se habían mezclado? Con los asirios y los egipcios. ¿Ya? Cuando se dividió el reino del norte con el reino del sur. Sí. Entonces, hasta ese punto ellos eran nacionalistas. Ellos eran muy celosos de su nación. Por eso ellos querían que Roma se fuera. Ellos nunca aceptaron el imperio romano. Y yo creo que ningún país lo aceptaría nunca, estar bajo el dominio de otro país. Entonces ellos pensaban que Jesús o que el Mesías que estaba prometido en la Escritura, porque estaba prometido en la Escritura, le dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Ya? Ellos esperaban que ese Mesías los liberara del yugo romano. Pero Jesús dijo, yo no he venido a liberarlos del yugo romano, sino del pecado. O sea, la postura de Jesús, la misión de Jesús fue otra totalmente diferente. No estaba hablando de este reino terrenal, pues él estaba hablando de su reino celestial. Él venía a restaurar lo espiritual. Era una liberación espiritual, como digo yo siempre, una restauración, una recreación. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, porque está haciendo su creación de nuevo. Por eso cuando a Jesús le cuestionan por el día sábado, les dice, ¿por qué tú lo sanas en día sábado? Y él le dice, mi padre hasta ahora trabaja. Si yo veo que mi padre trabaja, yo también trabajo. ¿Y en qué está trabajando? En una nueva creación. ¿En qué está trabajando el Padre y el Hijo? En su nueva creación. En que la creación que cayó, ¿cierto? Y que se pervirtió, que se echó a perder, ¿cierto? Como la visión del alfarero, que el vaso de honra se convirtió en un vaso de deshonra en su propia mano, como Judas, que estaba en las propias manos de Jesús, se deformó a sí mismo, ¿cierto? Con un beso lo traicionó. En sus propias manos fue deformado. Jesús quiere tomarlo de nuevo, esa creación, y hacerlo una nueva creación, un nuevo vaso. ¿Ya? Eso es lo que vino a hacer Jesús a la tierra, a restaurar la creación, a que volviéramos a ser como el Edén. Por eso el apóstol Pablo lo pone como el segundo Adán, porque por el primer Adán entró el pecado, y por el segundo Adán vino la salvación de ese pecado, entró la salvación al mundo. Ya él vino a rescatar, a restaurar, a buscar lo que se había perdido, a deshacer las obras de Satanás. A eso vino Jesucristo a la tierra. Su misión era mucho más sublime, mucho más noble que librar a Israel del yugo romano. Era librar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a Israel, porque de tal manera amó Dios a los judíos. No. Y esto no es nuevo. No debía ser nuevo para los judíos. ¿Por qué? Porque la promesa de Abraham, ¿cuál fue? Todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. La promesa de Abraham no fue, en tu simiente va a ser bendito Israel. En tu simiente van a ser benditos los judíos, o de tal tribu, no. En tu simiente, en Jesucristo, que es la simiente de Abraham, van a ser benditas todas las naciones. Y eso es lo que no le gustaba a los judíos, porque ellos querían la salvación para ellos. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue a Nínive a predicar, que se arrepintieran? ¿Por qué Jonás no quería ir? Porque sabía que Dios era misericordioso y clemente, y que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Pero Jonás no quería que Dios los perdonara. Jonás quería que cayera fuego del cielo y los destruyera, porque eran asirios, eran enemigos del pueblo de Israel, y eran crueles, los más perversos y crueles enemigos de Israel. Entonces Jonás no quería que Dios los perdonara. Pero Dios dijo otra cosa. Dios es misericordioso y clemente, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces eso para los judíos no es nuevo. Jonás sabía que Dios, el propósito de Dios era bendecir a todas las naciones de la tierra, pero ellos no lo aceptan,
Por eso que Jonás no es aceptado como un profeta en los judíos. Cuando dicen, algo bueno saldrá de Galilea. ¿Sí o no? ¿Y de dónde era Jonás? De Galilea. Entonces, la cultura judía rechaza a Jonás como un profeta. ¿Por qué? Porque fue a donde los asirios. Y Dios perdonó a los asirios, a los ninivitas. Y Dios tuvo misericordia y clemencia de ellos. Entonces, para ellos eso es algo que ojalá pudieran borrar de su historia. Así como los egipcios borraron de su historia el suceso del ejército de Faraón que cayó en el Mar Rojo. No hay ningún registro histórico en Egipto que hable que Faraón cayó y fue ahogado en el mar. La cuentan a su historia. Entonces ellos quisieran borrar de su historia ese suceso, así como los judíos quisieran borrar todos los profetas que hablaron y fueron a los gentiles. ¿Ya? Por eso es que viene un lienzo donde el apóstol Pedro le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Desde el principio, la voluntad de Dios fue que todas las naciones de la tierra fueran benditas y que este evangelio fuera llevado a todas las naciones de la tierra, porque la tierra fue la que Dios formó. El mundo fue lo que Dios formó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Id y multiplicados por toda la tierra. Entonces, no es a los judíos que Dios los creó. No, Dios creó a toda la tierra. Y Dios vino, ¿cierto?, por amor a la tierra, a la humanidad, no a los judíos. Por amor a todos los seres humanos. ¿Pregunta? Con micrófono, por favor. A ver. Cuando dice, siempre se habla, dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y yo siempre he entendido que son pocos los escogidos para predicarle a muchos. Se refiere a Israel. Porque siempre llamamos, no, que son poquitos los escogidos y van a ser muchos los llamados. Pero yo siempre he entendido que Dios escogió a poquitos para llamar a muchos. Lo que pasó con Israel es que ellos se apropiaron de una salvación que no era para ellos. Por eso dice que hizo una nación santa, ¿cierto?, para anunciar las grandezas de aquel. Y ellos eso nunca lo entendieron. Amén. Israel fue escogido para anunciar el evangelio a todo el mundo. Pero ellos se apropiaron de algo que no les correspondía. Porque eran arrogantes, eran como egocéntricos y querían la salvación solamente para ellos. Entonces, por eso es pocos los escogidos para llamar a muchos. No sé si estoy en lo correcto. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de escogidos o de elección, estamos hablando de dos tipos de elección. No estoy hablando de la doble predestinación, porque el calvinismo habla de doble predestinación. Los que son salvos los que son predestinados para salvación y los que son predestinados para condenación. No es eso lo que voy a hablar ahora, sino de la elección. Cuando Dios le dice a los 12, no sé si pueden buscar por ahí o lo ven después, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Cierto? ¿A quién le está hablando? A los 12 apóstoles. Está en su círculo más cercano y les dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Ya? Pero no está hablando de elección para salvación. ¿Por qué? Tú no. Yo ya a ti te lo expliqué. Justamente. Si Jesús hubiese estado hablando de elección para salvación en ese momento, a los 12, entonces Judas habría sido salvo. Pero Judas se perdió. ¿Ya? Entonces, si uno se perdió, es porque no está hablando de elección para salvación, sino que está hablando de elección para un propósito. Lo mismo que pasa en Romanos capítulo 9, cuando habla que Dios eligió a Jacob por sobre Esaú. ¿Ya? Entonces, ese texto lo usan muchos los calvinistas para decir que Dios escoge por su soberanía, porque no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para que permaneciera la elección en aquel que es el Señor de la elección. ¿Ya? Entonces, ahí tampoco está hablando de elección para salvación. ¿Por qué? Porque lo que dijo Romanos capítulo 11, 2 capítulos después, es lo que acabamos de leer, que muchos judíos fueron desgajados. Entonces, si muchos se perdieron, entonces no está hablando de elección para salvación, porque en ese párrafo, Romanos 9, está hablando de Jacob y Esaú como pueblos. ¿Ya? Está hablando de la elección de una nación. ¿Para qué eligió lo que decía, cierto, mi tío?
¿Para qué eligió Dios a Jacob por sobre Esaú? Porque de Jacob venían las 12 tribus y de ahí vino el pueblo de Dios, ¿cierto? Y para que dieran a conocer las virtudes del Señor. Como la mujer ramera que Rahab, ¿cierto? Donde llegaron a Jericó. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Por qué escondió a los espías? Porque creyó. ¿Y en qué creyó? Había un Dios que había humillado a todos los dioses de Egipto. Uno por uno, plaga por plaga. Lo humilló a uno por uno, inclusive al mismo faraón y al Dios más poderoso cuando envió las tinieblas, ¿cierto? Y los judíos quedaron en sus casas por 3 días que no pudieron salir porque las tinieblas eran tan densas que ni con una vela ni con una llamarada podían extinguir esa tiniebla que había venido como plaga sobre ellos. Y no pudieron salir de sus casas en 3 días. ¿Y quién es el dios egipcio de la luz, del sol? Ra, ¿cierto? Y ese es el dios más poderoso de la cultura egipcia. Y ese Dios lo humilló. Luego salieron todos los egipcios y fueron ahogados en el Mar Rojo. ¿Sí o no? Y estas personas en Jericó escucharon todo lo que había pasado. Entonces, Jehová es el Dios más grande. Así como Faraón tuvo que reconocerlo hasta la muerte, que Jehová era el único Dios y el verdadero Dios y más poderoso que todos los dioses de Egipto, así todas las otras naciones escucharon ese testimonio. Y cuando llegaron los espías, estos son los que Dios sacó de Egipto. Hasta aquí nomás llegamos. Por favor, acuérdense de mí cuando vengan, porque sabían que venía la destrucción. Y esta mujer creyó en ese testimonio. ¿Se dan cuenta? O sea, es por la fe, es por el oír. El evangelio viene por el oír, ¿cierto? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es la lección que está hablando cuando habla a los apóstoles, está hablando de una lección para un propósito, de predicar, de dar a conocer las buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros también, en ese sentido, también somos elegidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, que seamos elegidos para eso no quiere decir que vamos a ser salvos aunque pequemos, no, porque el día de mañana podemos apostatar de la fe. Pero sí debemos cumplir el propósito. Ahora, la elección para salvación, como le expliqué la semana pasada, y lo vamos a ver después también cuando estudiemos más a fondo esa doctrina, la elección para salvación está basada en el preconocimiento de Dios, ¿ya? Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 y 29, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es para los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que antes conoció, a estos también. Ya, esa predestinación está hablando de salvación, porque está hablando de un propósito de ser regenerados a la imagen de Jesucristo, de ser resucitados con un cuerpo glorioso. Ese es el propósito que está hablando ese párrafo, ¿ya? De ser resucitados no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, con el que vamos a resucitar nosotros para poder traspasar, ¿cierto?, la atmósfera, el segundo cielo y llegar al tercer cielo. No podemos hacerlo con este cuerpo porque se va a deshacer, se va a quemar, va a morir. Nosotros sin oxígeno nos morimos al tiro, ¿cierto? Pero vamos a tener que ser hechos con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se corrompe, para poder atravesar ese viaje, ¿ya? De eso está hablando el apóstol Pablo. Ese es el propósito, que nosotros seamos resucitados con un cuerpo glorificado. Y a esas personas, las que antes conoció, a eso los predestinó. O sea, ¿a quiénes predestinó? A los que antes conoció. Entonces, la predestinación para salvación está basada en el preconocimiento de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestro pasado, nuestro futuro, ¿cierto? Y todo lo que vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte, porque ya establecimos que la apostasía irreversible se vuelve cuando nosotros morimos. Antes de la muerte, el hombre tiene oportunidad, como leímos en Romanos 11, que el hombre, a pesar de ser desgajado, puede volver a ser injertado, si cree en Jesucristo, porque es en Jesucristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, nosotros podemos estar confiados en que la predestinación para salvación está basada en el preconocimiento. Y no sé si podemos poner ahí, pastor, para leerlo y quedar bien clarito, Romanos 8, 28 y 29. Y lo leemos para ir terminando, si es que no hay otra pregunta.
Si hay otra pregunta, me la hacen nomás, no hay problema. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los protagonistas de este verso? Los que aman a Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo, ¿ya? Eso, no lo olvidemos de eso. Si nosotros apartamos a los que aman a Dios, podemos tergiversar un poco el verso. Pero a los que aman a Dios, tengámoslo presente. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El siguiente. Porque a esto, ¿cierto? A los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos, muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, los glorificó. Pregunta, hasta ahí. Hasta ahí. ¿A quiénes glorificó el Señor? Nosotros, ¿cierto? ¿Estamos glorificados ahora? Todavía no, ¿cierto? Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Entonces, está hablando de pasado y de futuro el apóstol Pablo. Está hablando de una transversalidad. Está hablando fuera del tiempo. ¿Ya? Está hablando de lo que nosotros éramos y lo que nosotros seremos, pero él fuera del tiempo. Está hablando de un propósito eterno. La siguiente, por favor. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Ya, entonces, no, está ahí nomás, está ahí nomás. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta predestinación? Es ser glorificados. Ese es el propósito. Glorificados en la imagen de Jesucristo. O sea, con el mismo cuerpo que Jesús se presentó cuando resucitó, ese cuerpo que atravesaba paredes, ¿cierto? Porque aparecía de la nada, pero a la vez también comía, porque se alimentaba con sus discípulos. ¿No tienen algo para comer por ahí? ¿Cierto? En la eternidad vamos a comer también. No se preocupen, los que son buenos para el diente. Somos. Gracias por la aclaración, querida. Sí. ¿No hay qué? ¿No hay qué? ¿Por qué? Ah, ya. No, sí, ya estamos terminando ya. Estamos terminando. Entonces, eso, ¿quedó claro? ¿Cierto? Y ahora veamos Primera de Pedro 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, ¿cierto? De Dios Padre. O sea, los que somos elegidos para salvación estamos elegidos en la presciencia. No dice presencia, dice presciencia. Lea bien, ¿cierto? Fuera del tiempo. Sí, po. Justamente. Pablo está Este es Pedro. Pedro y Pablo, los dos, Están hablando lo mismo, ¿sí? hablando lo mismo, pero están hablando desde el punto de vista de Dios, del Dios eterno, del Dios con todos los atributos, con todo el conocimiento, el preconocimiento de lo que viene, de lo pasado, de todas las acciones de nosotros. Y no está hablando de nosotros como sujetos a tiempo. Para nosotros es como es re difícil entenderlo, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Nosotros vemos nuestro presente y el pasado. Y los tiempos, por ejemplo, la hora ahora, ¿cierto? ¿Cuánto llevamos acá? Pero Dios no. Y en eso lo que está, en eso está revelando eternidad. Está hablando la ciencia de Dios revelada a Pedro y a Pablo para revelar lo oculto. Y por eso que no es entendible así a simple vista. Cuando tú hablas de elección y la gente dice, elección, Dios me escogió. Pero no somos capaces de distinguir que esa elección también está basado en el conocimiento que Dios tenía de las cosas futuras y de nuestra propia existencia. Y eso lo podemos ver en cuestiones tan específicas o cosas que nos pasan a nosotros y que nosotros vivimos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tú puedas ver a una persona que todavía no ha nacido y tener tú una visión en sueños de la existencia de esa persona? ¿Y cómo es posible? O sea, para nosotros es imposible, pero para Dios no, porque Él tiene todo ese conocimiento. Y es por eso que es importante entender esto a partir de eso, de lo que es Dios, del Dios eterno, del Dios con todos los atributos, con toda la presencia, del conocimiento, de la sabiduría inmensa, de la justicia inmensa de Dios, que no, o sea, todo tiene que ser vista desde el punto de Dios y no desde el punto humano. Cuando lo vemos la interpretamos desde el punto humano, esta cuestión se pierde. ¿Cierto, hermano Luis?
Sí. ¿Me Muy entiende? bien, sí, lo entiendo. Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formaras, dentro del vientre de tu madre, te conocí. O sea, ¿de qué está hablando ahí? De un conocimiento previo, anticipado, ¿ya? Prognosis. Micrófono, por favor. Ya. Bueno, aquí yo encontré lo que dice, o significado presciencia. Dice el lenguaje de la palabra presciencia designa el conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todos los sucesos futuros y su curso. Las escrituras en forma constante representan a Dios como conocedor de todas las cosas, reales o posibles, pasadas, presentes y futuras. Así es. Nuestra vida, todo lo pasado, lo presente y lo futuro para Dios es como si estuviera en la palma de su mano y Él lo ve todo. Lo ve todo. No es necesario que pase para que Él lo vea. Y como vimos la semana pasada también, una cosa es que Dios sepa lo que va a pasar y otra cosa es que Dios determine lo que va a pasar. Dios no determina lo que va a pasar porque somos libres. Micrófono. Es semejante a una experiencia que tuvo un hermano que era pescador. Una oportunidad estaba en el mar y había una tormenta y en su lancha ya tenía mucho problema para llegar a la orilla de la costa. Y clamó al Señor. Y le dijo, Señor, mira, el inmenso, porque él no veía tierra por ninguna parte. El inmenso mar, Señor, estaba muy crítico, estaba muy complicado. Señor, no tengo más fuerza, no hay más forma de llegar. Y le vino la palabra y le dijo, este inmenso mar, considéralo que es como una gota en mi mano. Y le dio confianza. Así es. Así es, cuando estaban en la barca Jesús con sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Cierto? Porque Él con su mano calmó la tempestad, le habló de los vientos y los vientos le obedecieron. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Por eso es que todo está en sus manos. El océano, como bien dice, es como una gota en la mano del Señor. Porque Él lo hizo. No puede ser la creación más grande que el creador. Amén. ¿Alguna otra duda, consulta, antes que nos despidamos? Los hermanos que están participando de ahí. ¿Nada más? Bueno, entonces vamos a terminar. Tío, pase por acá, por favor, para que nos despidan. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué hermoso es estar en esto, hermanos, llenarse del conocimiento de Dios. Porque uno se da cuenta, vamos aprendiendo tantas cosas, hermanos, que son importantes en el diario vivir de la persona. Vamos creciendo, nos vamos enamorando del Señor. Y con esta reflexión que decía el pastor, el mar es una gota en mis manos. Nos vamos fortalecidos sabiendo que todos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras necesidades son una gota en la mano del Señor. Y eso nos hace tomar fuerza, nos arenga espiritualmente y nos cobramos ánimo. Porque cuántos hermanos que están fuera de cámara, les saludamos, están pasando necesidades, problemas, angustias, están, como decía Lucho, quizás están en ese Egipto de oscuridad de ya 3 días, que no ven ni su mano. Porque hoy día dice que la noche ya es intensa, esa noche espiritual se refiere. Y hay que ver que para muchos la noche ya se ha hecho intensa. Pero nacerá el sol de justicia. ¿Y cuándo nacerá el sol de justicia? Conoceréis la verdad. Y esto es lo que estamos conociendo hoy día. Una verdad absoluta, hermanos, que muchos la han tergiversado. Porque la palabra dice que vendrán falsos maestros, falsos engañadores. ¿Y cuál es el propósito de estos hermanos? Hermanos, entre comillas, es destruir la obra del Señor. Pero el Señor tiene propósitos y ha escogido a hombres con sabiduría, como Luis y María. Hay muchos que están en este campo
dando la batalla, llevando la sana doctrina que es importante hoy día para la iglesia, para que la iglesia crezcan sanitas, hermanos, sin prejuicio, porque es penoso nosotros que nos ha tocado participar en muchas iglesias, aunque nos llaman desordenados, pero ha servido, ¿sabe? Porque hemos visto cómo la falta de conocimiento ha hecho daño en las congregaciones. Y el evangelio no se disfruta en plenitud, al contrario, alberga en los corazones raíces de amargura. Y cuando yo soy libre en Cristo, soy feliz, porque tengo dificultades como todo, pero me refugio en el Señor. Y cuando le dije, Señor, yo quiero que tú subas a mi barca, Él cambió y calmó la tempestad que yo tenía. Es eso. Podemos caminar confiados, más conociendo la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos malos para la sociedad, pero el Señor dijo, a los que buscan, ¿cierto? Mi nombre le nacerá el sol de justicia. Y saltaremos como becerro en la manada, saltaremos de gozo y de alegría, hermano. Porque ese día que el Señor nos va a otorgar ese cuerpo incorruptible está cerca. Está cerca, hermano. Y vamos a ser glorificados con la ayuda de nuestro Señor. Saludar a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan ya semanalmente. Agradecer a nuestro pastor Héctor Villena que nos facilita la iglesia. Porque también hay un sentir en su corazón. Y hermano, esto se agradece. ¿Sabe por qué? Porque no todos los pastores tienen esa visión. Porque hay pastores que dicen, no, porque si no llevamos la bandera de mi corporación, esto no funciona. Porque es penoso, hermano, que hoy día la gente se abandera con una corporación, pero no entiende que la palabra es la que tiene que correr. Es la palabra la que tiene que correr. Un día yo le dije a mi pastor, si estamos llegando a Nueva Zelanda, a España, a México, no nos importa que no nos conozcan a nosotros, lo importante es que conozcan a Cristo. Si es la palabra la que tiene que llegar a todo lugar. Pero es importante lo que hace nuestro pastor y agradecemos también la disposición de Paulito, que aquí está en la parte tecnológica, que somos muy neófitos en esa parte, pero aquí está la asesoría, ingeniería electrónica, se puede decir, y todo lo que gracias a las cámaras, las pantallas, eso se agradece. Se agradece porque no todos tienen la disposición. Porque no todos tienen la misma visión, hermanos. Cuando tenemos la visión del reino, somos uno en el Señor. Ahí decimos, somos uno en el Señor. Y bueno, vamos a pedir la bendición al Todopoderoso. Dios, te damos gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu lealtad, Señor. Gracias porque tú nos dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin de nuestros días, Señor. Oh Dios, vemos del amanecer, Señor, desde que abrimos nuestros ojos, vemos tu misericordia, tu grandeza, tu amor, el cuidado que tú tienes de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú cuidas de los nuestros, Señor. Bendice nuestros alimentos, nuestra mesa, nuestra despensa, Señor. Cuida nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Y nos tienes aquí, Señor bendito, gozando y deleitando en tu palabra, Señor amado. Ponga en nosotros ese espíritu de discípulos, Señor, para que cada día aprendamos y ponga ese deseo, esa hambre, esa necesidad de cada día buscar tu rostro, de cada día conocerte más, Señor, para no ser engañados y no caminar como necios ni niños fluctuantes, sino que caminemos como personas sensatas, adultas, maduras, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice la vida de Luis, Señor. Bendice su vida espiritual, abre su entendimiento cada día más para que él pueda ministrar, enseñar con denuedo, con elocuencia, con gracia, Señor bendito. Oh Dios, levanta ministros, levanta enseñadores, maestros, levanta hombres con convicción, hombres que prediquen tu palabra, que prediquen verdad, Señor, que hoy día tanta falta hace, Señor, escuchar. Bendito Dios, presento a mis amigos, hermanos que están detrás de cámaras, Señor, cada hogar representado, que tu bendición alcance sus vidas, Señor, que esta palabra, Señor, este estudio, Señor, cale en lo más profundo de sus vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que con tu ayuda seamos hacedores de ella, Señor, para que cada día podamos crecer y dar fruto 100 por uno, Señor, y seamos referentes para esta sociedad que hoy día tanto necesita escuchar una palabra de aliento, escuchar una palabra verdadera, Señor. Hoy día vivimos tiempos, Señor, donde muchos son engañados, donde muchas voces se escuchan, Señor eterno. Muchas voces son las que se escuchan. Pero que podamos escuchar esa voz que escuchó un día Samuel, que le dijo Samuel. 3 veces lo llamaste, Señor, hasta que él entendió que tú estabas tratando con él, Señor. Pedimos, Señor, que tú abras los oídos de este mundo, Señor. Que saques, Señor, los tapones espirituales que están impidiendo el llamado tuyo, Señor, y que muchos acudan, Señor, a tu llamado. Oh Dios, queremos, Señor, que tu palabra
surja efecto, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Que este evangelio cale en lo más profundo, Señor, y lleve liberación, lleve sanidad y lleve vida eterna a quienes escuchan este mensaje, Señor. Porque tú tienes misericordia. Padre mío, tú estás esperando que muchos sean los que lleguen a tus plantas, sean muchos los que lleguen al conocimiento, sean muchos los que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad, Señor. Mi Dios bendito, pedimos una bendición que desciende de tu santo trono, Señor, sobre cada hogar representado, sobre cada nación que está, Señor, conectada en este momento y que se va a conectar, Padre mío, representado por mis hermanos que antecedía Lucho, que Séfora, nuestra hermana Bexael, Germán Villablanca y muchos, Señor, también, que también van a escuchar en un tiempo. Señor, sean bendecidos y ellos también puedan ser como esa mujer samaritana que transmitió el mensaje de salvación a su pueblo. Es lo que tú buscas, Señor, hombres que lleven tu palabra, Señor, hombres de valor, mensajeros de tu fe, Señor. Bendícenos, Señor, con tu bendición gloriosa, esa que es dada en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias. Pero hay solo una canción favorita del Señor, la que entonan los salvados, redimidos en la cruz. Levantemos nuestra voz, adorando al Salvador, y por siempre se ha exaltado el Cordero inmolado por nuestra redención. Se deleita oír los ángeles cuando cantan Santo, Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Grandes coros celestiales que proclaman aleluya al gran yo soy.